pero vamos a tener versiones distintas por especialidades distintas, ¿no? Entonces, arritmias cardíacas. ¿Qué se define como arritmias cardíacas? Cuando nosotros vimos el electrocardiograma normal, evidentemente, pues dijimos que lo normal es que el impulso eléctrico salga del nodo sinusal. Por lo tanto, esto va a tener un orden de transmisión por los haces internodales, pasa al nodo auriculoventricular, donde hace una pausa, y posteriormente pasa a las de His, y luego a la rama derecha e izquierda respectivamente, y finaliza evidentemente con la despolarización de las fibras de Purkinje, ¿no? Por lo tanto, hay una onda P que se va a formar a nivel auricular, un intervalo PR que va a ser la pausa que ya conocemos, y el complejo QRS que es la despolarización ventricular, y la onda T que es la repolarización ventricular, ¿cierto? En algunos casos podemos ver la onda U, que va a ser la despolarización según algunos autores, de los músculos papilares, ¿ok? Entonces, teniendo como preámbulo eso, evidentemente, pueden existir alteraciones en esa conducción, ¿no? Entonces, una arritmia básicamente va a ser una alteración en la frecuencia, en la regularidad, el lugar de origen o en la conducción del impulso eléctrico que ya hemos mencionado anteriormente. Y hay que tener presente de que no todas las arritmias siempre van a ser peligrosas, porque también existen lo que se llaman las arritmias fisiológicas, como vamos a ver más adelante, ¿ok? Entonces, tengan presente que cualquier alteración en el origen, en la frecuencia, su regularidad, la conducción cardíaca o alteraciones que generen, pues, sobre todo, alteraciones del impulso eléctrico, valga la redundancia, van a generar esta terminología llamada arritmia cardíaca, ¿ok? Entonces, vamos a pasar el slide. Entonces, evidentemente van a haber manifestaciones clínicas, ¿no? Esto es lo que más nos interesa desde el punto de vista semiológico. Entonces, van a haber varios tipos de presentación o varias formas de presentación de las arritmias cardíacas. Las arritmias pueden ser desapercibidas y a veces solo son detectadas por un electrocardiograma de chequeo de rutina. A veces estamos en el consultorio y se le hace un electrocardiograma y uno dice, pues mira que hay algo malo, ¿no? Y lo más frecuente desde el punto de vista de manifestación clínica, evidentemente van a ser las palpitaciones. Algunos otros síntomas puede ser pues algún tipo de opresión. Hay pacientes que no refieren palpitaciones, pero pueden decir opresión. Algunos pacientes incluso pueden decir sensación de vacío. Otros pacientes en nuestro medio a veces manifiestan que les da bostezo a cada rato. Doctor, tengo ganas de bostezar y siento como una sensación de vacío en el pecho. Entonces, cuando existe este tipo de manifestaciones clínicas, siempre hay que sospechar de una arritmia cardíaca, ¿sí? Y lo otro, evidentemente, como hemos visto ya desde el punto de vista anatómico y fisiológico, el corazón tiene como función mantener un gasto cardíaco. Entonces, cualquier síntoma que disminuya el gasto cardíaco pueden ser también manifestaciones dadas por las arritmias cardíacas. Por ejemplo, síntomas de congestión, dolor de pecho tipo anginoso y en algunos, evidentemente, el síncope, que es un grado donde básicamente el gasto cardíaco está tan disminuido que la perfusión cerebral está completamente reducido, ¿no? Y en situaciones mucho más graves, evidentemente, el paciente puede tener incluso muerte súbita cardíaca, ¿no? Como en el caso de taquicardias ventriculares que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, cuando tenemos un corazón sano, evidentemente es un corazón rítmico, ¿cierto? Como ustedes pueden ver en la figura, tenemos a Beethoven, evidentemente la música es armoniosa, está rítmico y todo está muy bien, ¿no? Pero cuando aparece una arritmia aparece esto, evidentemente algo sin ritmo, que no tiene organicidad y evidentemente hay que sospechar de que algo está mal, ¿no? O sea, algo está mal con este corazón, como podemos ver en la foto, ¿no? Entonces, recordemos que el corazón
tiene predominantemente es un órgano muscular, pero es importante que este órgano muscular tenga actividad eléctrica. Y evidentemente sabemos que el marcapaso está a nivel del nodo sinoatrial, en la desembocadura de la vena cava superior, ¿ok? Sobre todo a nivel a 3 milímetros subepicárdico. Y como hemos visto en clases, están los tres haces internodales y evidentemente las velocidades son distintas a distintos niveles, siendo las fibras de Purkinje las más rápidas, recordando que estos pueden tener una velocidad de conducción de hasta aproximadamente 4 metros por segundo, y las más lentas a nivel de nodo auriculoventricular, ¿no? Que la velocidad está entre 0,2 a 0,4 metros por segundo. Por eso es que va a existir una pausa fisiológica. ¿Por qué es importante esta pausa fisiológica? Justamente para que se permita vaciar el contenido de las aurículas hacia los ventrículos, ¿no? Ustedes imaginan si no existiera esta pausa y al haber una contracción mucho más acelerada, no habría flujo sanguíneo, no habría circulación sanguínea y evidentemente repercutiría en el gasto cardíaco, ¿no? Entonces, ese automatismo que se da a nivel de nodo sinoauricular se va a dar justamente, como hemos mencionado también, gracias a unos canales iónicos llamados los IFANI, ¿no? Y gracias también a que hay presente en este nivel canales lentos de calcio. Lo que podemos observar en la figura son los distintos tipos de potencial de acción. Como podemos ver, lo clásico que conocemos nosotros es el potencial de acción a nivel muscular, ¿cierto? Pero si ustedes se dan cuenta, a nivel de nodo sinusal, el potencial de acción es completamente distinto. Va a haber una fase cero, prácticamente no hay una fase meseta, hay una fase de repolarización y una fase 4 en ascendente. Y esto es gracias justamente a esos canales iónicos llamados IFANI, ¿no? Y a medida que va avanzando, mira, ustedes pueden darse cuenta que se va ensanchando poco a poco el potencial de acción hasta formar la clásica meseta o plateo, como pueden ver. Esta figura es muy bonita porque justamente también nos da la coincidencia con el electrocardiograma. Como nos podemos dar cuenta, el potencial de acción que ocurre a nivel de nodo sinoauricular y a nivel de músculo auricular va a formar la onda P y el PR, como estamos viendo, ¿no? Y a nivel ya de His-Purkinje se va ensanchando el plateo, y a nivel ventricular ya el potencial de acción con las cuatro fases que conocemos que van a formar justamente la despolarización y la repolarización ventricular. Entonces, esto es muy importante y gracias justamente a esta actividad corta, esta forma rápida de generar potencial de acción, es que va a tener mayor capacidad de descarga y de esa manera este nodo llamado Kate y Flat se van a convertir en el marcapaso cardíaco, ¿no? Que también lo hemos visto. Entonces, evidentemente, como podemos ver, esta es la forma correcta y es la forma rítmica como el corazón genera y transmite electricidad. Esto es lo correcto. Y arritmia básicamente es cuando esto se altera, estos potenciales de acción se alteran y estos pueden estar dados por distintos mecanismos. Entonces vamos a tener una alteración en la formación del impulso. Es decir, un mecanismo de la formación de arritmia puede darse en fallas en el automatismo, es decir, a nivel de nodo sinoauricular. El nodo sinoauricular puede fallar y nos puede traer alteraciones de la formación del impulso. Entonces, puede ser que en la automaticidad aparezcan mecanismos de automaticidad normal y de automaticidad anormal. Ejemplo, ¿qué es una automaticidad normal? Ejemplo, cuando ustedes corren o cuando les dicen, muchachos, vamos a tener un examen, empiezan a hacer taquicardia, ¿no? Entonces, ¿qué cosa está generando? Se está generando una automaticidad. Por eso se le llama normal, porque está alterado por la inervación simpática y eso va a generar descarga adrenérgica y evidentemente va a aumentar la frecuencia cardíaca, ¿no? Y la normal es que sin tener ese impulso el corazón empieza a generar pues automatismo, las taquicardias sinusales inusuales, que puede darse, por ejemplo, en situaciones de alteraciones de tiroideas, en el hipertiroidismo, por ejemplo, ¿no?
Y lo otro está la actividad ectópica. La actividad ectópica básicamente es que el impulso eléctrico no se va a generar en el nodo sinusal, sino en cualquier otra porción alta, evidentemente a nivel auricular, ¿no? Por otro lado, vamos a tener alteraciones de conducción, es decir, hay un mecanismo de arritmia que es por alteraciones en la formación. El segundo mecanismo son las alteraciones de la conducción. Como podemos ver, la conducción, acuérdense, se genera el impulso, viaja por los tres haces, va a ir al nodo auriculoventricular, va a ir al His de al haz de His, después hacia las ramas. Entonces se le llama bloqueos cuando esta conducción a cualquier nivel, evidentemente, va a estar bloqueado, ¿no? Y estos bloqueos pueden tener una conducción con reentrada o una conducción sin reentrada. Ejemplo, vamos a ir a la figurita. Más adelante vamos a ver esas conducciones con reentrada, es decir, viene, se bloquea una porción y se genera una reentrada, es decir, la electricidad gira en una porción anatómica, que puede ser auricular o puede ser ventricular o puede ser aurículo ventricular. Entonces, las reentradas pueden ser auriculares, ventriculares y aurículo ventriculares. Más adelante vamos a ver algunos tipos de esta reentrada, ¿no? Y por el otro lado, puede ser mecanismos que sean combinación de ambas, es decir, alteraciones en la formación de impulso y alteraciones de la conducción. Y eso se llama las mixtas o la combinación de ambos mecanismos. ¿Ok? Hasta ahí, chicos, ¿están entendiendo? Al menos pongan un dedito arriba si están entendiendo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí vamos a tocar un poquito más a detalle lo que es trastornos de la formación del impulso. El automatismo normal alterado, como os dije, está dado por tres mecanismos normales. Por ejemplo, hay alteraciones en el potencial diastólico máximo, potencial umbral al que se inicia un potencial de acción, o una pendiente de la despolarización de fase 4. Vamos a ir, ¿qué quiere decir esto? Vamos a volver a esta imagen. Si ustedes se dan cuenta, puede darse alteraciones. Acuérdense que para que genere un potencial de acción, tiene que haber un potencial umbral, ¿cierto? Que es la diferencia de la potencial de membrana hasta el potencial umbral. Y cuando este potencial umbral se llega a ese valor, se genera apertura de varios canales y eso se le llama la ley del todo o nada, ¿ok? Entonces, puede ser que el umbral esté muy bajo o el potencial de membrana esté muy alto. Y evidentemente, si hay acortamiento de ese potencial umbral, va a existir evidentemente una automaticidad acelerada. Eso es lo que nos está diciendo cuando hay frecuencia de descarga está alterada cualquiera de esos tres mecanismos, ¿no? Lo otro, la actividad parasimpática, evidentemente lo que va a hacer es que aumenta la conductancia de los canales de potasio, entonces reduce también la actividad de los iones de calcio. Y eso de esa manera es lo que va a hacer es disminuir la frecuencia cardíaca. Y por el contrario, la actividad simpática lo que va a hacer es aumentar la permeabilidad de los canales de calcio. Entonces siempre quiero que piensen esto. Cuando hay aumento de frecuencia cardíaca, generalmente los iones activadores son calcio y sodio. Y cuando hay una actividad parasimpática, evidentemente va a haber, ¿qué cosa? Alteraciones en los canales de potasio y reducción, evidentemente, de los canales de calcio. Y creo que esa es un poquito la parte molecular a cómo va actuando la actividad simpática y parasimpática, ¿sí? Pero va a haber también algunas alteraciones, como, por ejemplo, como la hipoxia, bueno, acá la hipocalemia o la hipopotasemia, justamente que van a inhibir estos intercambios iónicos como la bomba sodio-potasio, y de esa manera se reducen las corrientes repolarizantes. Y lo que hace es aumentar la pendiente de repolarización diastólica en fase 4, nuevamente. Esto de acá. La fase 4 en nodo sinusal, la fase 4 es esta, y a nivel de músculo la fase 4 es esta. Entonces, cualquier alteración de los canales iónicos puede hacer que aumente el automatismo también, es decir, aumente la frecuencia cardíaca. Entonces, cualquier condición como hipoxia, lactacidemia, acidosis metabólica, pueden generar sobre todo alteraciones, sobre todo a nivel de los canales iónicos,
y de esa manera pues se incrementa la repolarización en fase 4 y eso hace que genere postpotenciales como vamos a verlo más adelante. Y lo otro también son trastornos degenerativos, ¿no? La edad. Se va fibrosando el nodo sinauricular y de esa manera evita también que se vaya generando nuevos impulsos y eso va a generar bradicardia sinusal. Es frecuente ver que los niños que nacen y los lactantes y los niños escolares siempre tienen la frecuencia cardíaca más alta, ¿no? Y adultos, los viejitos mayores a 80 años, van a hacer bradicardia sinusal por un trastorno netamente degenerativo, ¿no? Entonces, justamente a todos estos procesos se le llaman, pues, automatismo normal alterado, que pueden darse sin necesidad de que haya alguna patología, ¿no? Vamos a ver qué es esto. Muy bien. Aquí justamente lo que les hablaba, ¿no? Del potencial. Este es el potencial diastólico en membrana, el potencial umbral, que siempre tiene que llegarse, y cuando se activa este nivel, es decir, se positiviza un poco más, va a generar la ley del todo o nada, y de esa manera va a generar la despolarización, ¿cierto? Entonces, cualquier alteración en la distancia del potencial diastólico de membrana y el potencial umbral va a generar, como estamos viendo en la figura B, alteración de la frecuencia cardíaca, ¿no? Lo mismo, si hay una alteración del potencial diastólico membrana, lo mismo pasa, ¿no? Y lo otro también, si se genera la pendiente de la fase 4. Entonces, todos estos procesos pueden generar alteraciones en la frecuencia cardíaca. Y por el otro lado tenemos el automatismo anormal, ¿no? Entonces, esto se define cuando las células miocárdicas que no son marcapasos, es decir, que no son células del nodo sinusal, van a mostrar actividad espontánea y pueden ocurrir en situaciones donde el potencial diastólico máximo se eleva hasta el potencial umbral de acción. Entonces, al haber una reducción de conductancia al ion potasio, eso va a generar que se generen postpotenciales, como vamos a ver más adelante. Entonces, se van a diferenciar del automatismo normal en que ésta es menos sensible a la supresión por sobreestimulación. Y ahí justamente vamos a ver las extrasístoles, las taquicardias auriculares, el ritmo oído ventricular acelerado, la taquicardia ventricular, especialmente las que están dados en fase aguda, asociadas a infarto, isquemia, o cuando un paciente infartado se le hace la reperfusión tanto farmacológica o por cateterismo cardíaco, ¿no? Hay alteraciones, evidentemente, cambios de flujo que van a activar iones o canales iónicos y eso puede generar también postpotenciales y generar un automatismo normal. Entonces, esto es lo que vamos a ver, ¿no? Si nosotros podemos en la figura A, B y C, ¿ok? Vamos a tener un potencial de acción con una fase 0 de despolarización, una fase 1 donde se reinicia la repolarización, aquí está el canal hito, y después está la fase 2, 3 que va a formar el plateau, y posteriormente la fase 4, ¿no? Que es la fase de potencial diastólico de membrana, ¿no? Entonces, acuérdense que cuando existe una fase refractaria, esto ustedes lo han hecho en fisiología, cuando hay una fase refractaria, cuando ocurre un postpotencial, no desencadena un potencial de acción. ¿Por qué no genera? Porque se supone que a este nivel los canales despolarizantes están abiertos. Entonces, por más que ocurra un potencial de acción, no los puede volver a abrir. Pero ya en esta fase B, como podemos ver, en una fase ya de repolarización temprana, sí, un potencial de acción puede generar una extrasístole. Y evidentemente, ya cuando está bastante despolarizado, o sea, cuando ya se repolarizaron todos estos canales despolarizados, sí, un postpotencial puede generar otro potencial de acción. Entonces, de esta manera, evidentemente se van a generar pues las arritmias o van a ser focos ectópicos, ¿no? Entonces, generalmente estos postpotenciales se van a formar en fase 2 y 3 las precoces y las tardías evidentemente en fase 4 cuando ya todo está respolarizado, ¿no?
Vamos a... Muy bien. Entonces, por el otro lado, tenemos a las alteraciones que se dan en la conducción. Y uno de ellos son los bloqueos, ¿no? Entonces, vamos a tener que, por anatomía molecular, van a existir unas uniones a nivel de los sistemas de conducción, y esto se llaman las uniones gap, ¿no? Y van a depender sobre todo, igual van a ser canales iónicos y van a desempeñar un papel crucial sobre todo en la velocidad y la propagación del impulso. Y algunas veces esta propagación también va a tener alteraciones, es decir, se van a bloquear, sobre todo a frecuencias rápidas, ¿no? Y eso se le llama por recuperación incompleta de la fase refractaria. Entonces, los factores que van a alterar esta conducción del impulso puede darse, uno, por aumento de la frecuencia cardíaca, otro porque hay un tono simpático elevado, fármacos, sobre todo uso de antagonistas del calcio, beta bloqueadores, digitálicos, la adenosina, o también procesos degenerativos propios, ¿no? Se va esclerosando estas vías de conducción y de esa manera pueden generar bloqueos, ¿no? Entonces, en resumen, los bloqueos pueden darse desde el punto de vista estructural degenerativo, pero también pueden darse por alteraciones farmacológicas o alteraciones propias también del metabolismo, alteraciones metabólicas, ¿no? Como la acidosis o la alcalosis metabólica, ¿no? Entonces, estos bloqueos pueden generar reentradas, como habíamos dicho anteriormente en el slide, y estas reentradas pueden ser de tipo auricular, pueden ser de tipo ventricular o aurículos ventriculares, ¿no? Entonces, una reentrada no es más que un movimiento circular y evidentemente se le llama también latidos recíprocos o taquicardia reciprocante, ¿no? Pero lo ideal es decirles reentrada. Entonces, siempre para que exista esto, va a haber un grupo de fibras que no se ha activado durante la onda de despolarización y estas fibras se pueden despolarizar antes de que se extinga el impulso. Estas a su vez pueden excitar otras fibras previamente despolarizadas. Entonces, este concepto lo vamos a tener en cuenta cuando pongamos el ejemplo más adelante. Y estos tipos de reentrada van a ser de dos tipos, una reentrada de tipo anatómica y una reentrada de tipo funcional. Y siempre en la de funcional va a haber circuito de guía, reentrada anisotrópica y R en onda espiral, ¿no? Entonces, para que exista una reentrada, siempre va a haber un sustrato o un tejido miocárdico. Siempre tiene que existir una zona de bloqueo, que puede ser anatómico, puede ser funcional o puede ser ambas. Tiene que existir un bloqueo de conducción, generalmente una conducción unidireccional. Trayecto de conducción que puede ser lenta, que permite que se cree un retraso suficiente en la conducción y se genere una frente de onda circulante. Y tiene que haber una masa crítica de tejido que pueda sostener estas frentes de onda, ¿no? Y siempre tiene que haber un desencadenante. Yo sé que esto para ustedes es complejo entender, pero lo vamos a explicar con figura. Creo que lo tengo más adelante. Y de esa manera creo que van a entender mejor. Aquí está. Exacto. Imaginemos que esto es una vía de conducción y este es el nodo auriculoventricular. ¿Ok? Y por aquí abajo están las de His. ¿Y cómo se va a generar una reentrada? Este es un ejemplo clásico de reentrada. Siempre va a haber, dijimos, dos, como está acá, va a haber un sustrato, es decir, tiene que haber, esto se tiene que dar ¿dónde? Tejido miocárdico, evidentemente el corazón. Tiene que haber una zona de bloqueo, es decir, como podemos ver acá, hay dos vías, una vía por donde pasa el impulso y va a haber otra vía donde exista un bloqueo, como podemos ver. Entonces, tenemos también que tener el tercer aspecto, que es el trayecto de conducción lenta, es decir, lo siguiente, siempre va a haber una vía que es rápida y va a haber una vía que es lenta. Entonces, a medida que va pasando la electricidad, la vía lenta va, como el nombre mismo lo dice, va conduciendo de manera lenta, ¿no? Y la vía rápida, evidentemente, al conducir más rápido va a ir a más velocidad. ¿Qué pasa? Evidentemente, hacia adelante esto se va despolarizando, pero la cola que va pasando se va repolarizando, se va repolarizando.
Entonces, ¿qué pasa? Va a haber dos frentes de onda eléctrica, ¿cierto? Uno que viene por la vía lenta y uno vea que viene por la vía rápida. Y cuando los dos convergen, evidentemente se rechazan y de esa manera se va a generar un bloqueo funcional, ¿no? Y esto es lo normal. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, la electricidad que proviene del nodo sinusal va a pasar al nodo auriculoventricular y posteriormente pasa al ventrículo. Pero existen situaciones donde este bloqueo está alterado o está muy alto, o puede ser que venga un foco ectópico más cercano a este nodo y activen las fibras, por lo tanto, se generen las dos ondas de impulso eléctrico y no se genere este bloqueo de choque eléctrico y se genere posteriormente, porque la cola está repolarizado, se genere una reentrada y de esa manera el corazón o con el sustrato miocárdico va a generar pues que se despolarice constantemente y de esa manera se va a generar una reentrada. Entonces, este tipo de reentrada se puede generar a nivel auricular, se puede generar a nivel ventricular o se puede generar también a nivel auriculoventricular. ¿Ok? Entonces, estas reentradas pueden ser funcionales, como hemos dicho, que puede haber una discordancia en las propiedades fisiológicas del tejido involucrado, eh, pero también pueden ser una reentrada de tipo anatómica, ¿no? Por ejemplo, en pacientes que tienen esclerosis de las vías de conducción, ¿no? ¿Y por qué van a ocurrir esto? Múltiples patologías, como hemos dicho, alteraciones ácido-básicas, por ejemplo, un paciente hipoxémico, pacientes que tienen patologías pulmonares aguda o crónica, pacientes que tienen isquemia, pacientes que tienen una estimulación simpática exagerada, como el hipertiroidismo, ansiedad, ejercicio, drogas, sobre todo uso de antiarrítmicos, trastornos electrolíticos, evidentemente como hemos visto, el potasio como ion repolarizante, hipernatremia, hiponatremia como iones despolarizantes, y anatómicamente también puede darse en casos de hipertrofia muscular o dilataciones, sobre todo en pacientes hipertensos o valvulopatías donde se dilata el corazón, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros vemos la frecuencia cardíaca? Bueno, ya sabemos en el eje horizontal que va a ser el que va a representar el tiempo, recordando que cada longitud de cuadraditos de 1 milímetro, y esto va a equivaler a 0.04 segundos o 40 milisegundos, ¿no? Entonces, cada cuadradito evidentemente va a medir 5 y esto va a representar la quinta parte de un segundo. Esto ya, como podemos ver, y tener en cuenta la estandarización que hemos, estandarización de la velocidad y el voltaje, ¿no? Entonces, todos estos valores evidentemente provienen por esa estandarización que es de 25 milímetros por segundo y de esa manera también sale la mnemotecnia, ¿no? 300, 150, 100, 75, 60. Por ejemplo, este es un electrocardiograma normal con onda P, complejo QRS y la onda T, y vamos a tener justamente una frecuencia cardíaca, en este caso, de 60. Y este 60 es justamente por esa estandarización de 25 milímetros por segundo, ¿ok? Entonces, esto es más de lo que hemos ya visto. Hay que dividir el número de cuadraditos o dividir 1500 entre el número de cuadraditos que hay entre dos ondas R, ¿no? ¿Y de dónde salió el 1500? Es básicamente la multiplicación de a 25 por la cantidad de 60 que es en un minuto, ¿ok? 25 por 60. Entonces, para determinar las arritmias hay 5 tipos básicos de arritmia, ¿no? Las que son, primero, las arritmias, como dijimos, que se generan a nivel del automatismo, es decir, las que se dan de forma irregular. Eso se le denomina las arritmias sinusales o arritmias de origen sinusal, ¿no? Los otros son los que se generan en cualquier otro sitio que no son el nodo sinusal, y eso se le va a llamar ritmos ectópicos, que pueden ser auriculares,
ventriculares o pueden ser nodales, las que se dan a nivel de nodo auriculoventricular, ¿no? Y los otros son los que están atrapados en un circuito de reentrada, como hemos visto, donde tiene que haber dos vías de conducción, una lenta y una rápida, y que va a permitir o que nos va a dar un sustrato tanto fisiológico anatómico para la formación de la reentrada. Estas reentradas pueden ser micro reentradas o macro reentradas, dependiendo del tamaño de circulación que se va a generar, ¿no? Y también se puede dar cuando hay bloqueos, evidentemente, como he dicho, el sistema de conducción, y estos bloqueos pueden ser anatómicos o pueden ser también de tipo fisiológico, ¿no? Y la actividad eléctrica que sigue a las vías de conducción accesoria, donde, como dijimos, van a haber bueno, pacientes que van a presentar vías que no pasan necesariamente por el nodo auriculoventricular, y al no haber esa pausa por la velocidad de 0.02, pues va a ser que la electricidad o el impulso eléctrico llega de una manera más rápida, por decirlo, y esto se les va a llamar síndrome de preexcitación, ¿no? Entonces, las arritmias de origen sinusal, evidentemente, son dos: las que tienen frecuencia cardíaca baja y las que tienen frecuencia cardíaca alta, ¿no? Entonces sabemos que la frecuencia cardíaca a un adulto mayor de 18 va a estar entre 60 y 100 latidos por minuto. Y la norma y las guías lo que nos dice es que lo que está por debajo de 60 se le va a denominar bradicardia, y lo que está por arriba de 100 se les va a denominar taquicardia, ¿no? Y estos pueden ser normales o patológicos. Cuando se dice que una taquicardia, por ejemplo, normal? Un ejemplo clásico es el ejercicio intenso, donde la frecuencia cardíaca pues, puede subir más de 100, y, y puede verse también bradicardia, por ejemplo, en atletas de alto rendimiento. Al tener un corazón muy eficiente, no requieren de mucha frecuencia cardíaca para mantener un buen gasto cardíaco, y estas personas generalmente hacen frecuencias cardíacas bajas, es decir, están en 50, en 40 latidos por minuto, y no necesariamente eso tiene que ser algo patológico. Por eso se le llama bradicardias sinusales fisiológicas. Entonces es importante tener estos conceptos. No toda bradicardia o no toda taquicardia es patológica. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo más importante cuando nosotros vemos bradicardia y taquicardia? Es importante preguntar los antecedentes, a qué se dedica la persona, y cuando nosotros exploremos síntomas y signos, básicamente vamos a ver alteraciones del gasto cardíaco, como ya hemos visto en diversas ocasiones que es un gasto cardíaco, ¿no? Pero también la taquicardia sinusal puede ser secundaria a algunas otras patologías. Por ejemplo, taquicardia sinusal en el hipertiroidismo, puede darse taquicardia en el paciente con falla cardíaca. ¿Y por qué realiza esto? Porque básicamente tiene que compensar ese déficit del gasto cardíaco, ¿no? Otro tipo de taquicardia que se puede ver es en patologías pulmonares severas, ¿no? Pacientes que tienen EPOC, están disnéicos, están desaturando o son dependientes de oxígeno, y una manera de tratar de oxigenar en la parte tisular es justamente incrementar la frecuencia cardíaca. Ahora, por el otro lado, las bradicardias también pueden aparecer patológicamente en muchas patologías, ¿no? Tenemos a la bradicardia, por ejemplo, en el paciente hipotiroideo, donde está activado el sistema parasimpático. En etapas tempranas, por ejemplo, de un infarto agudo miocardio, puede suceder eso porque una alteración o el flujo hacia la arteria sinusal, que es una arteria que proviene de la coronaria derecha, y puede aparecer la bradicardia. O también en personas donde el tono vagal está bastante incrementado, es decir, el sistema nervioso parasimpático, ¿no? Entonces, este es un corte de electrocardiograma para justamente diferenciar cómo es una taquicardia sinusal y cómo es una bradicardia sinusal. Como ustedes pueden ver en el slide arriba, tenemos una frecuencia de aproximadamente en 120. Si podemos contar en la distancia entre R y R, ya sabemos la de la teoría, 300, 150,
100 está acá, pero hay 2 cuadritos de diferencia. Entonces, lo que nos da una frecuencia de 120 latidos por minuto. ¿Y por qué decimos que es una taquicardia sinusal? Porque los complejos se mantienen en el orden, ¿no? Onda P, el intervalo PR, complejo QRS, segmento ST y intervalo QT. Nuevamente P, QRS, T. P, QRS, T. Entonces, esto es una taquicardia sinusal. Y por el contrario, vamos a tener una bradicardia sinusal. En este caso, igual, se mantiene el complejo P, PR, QRS, QT. Nuevamente hace una pausa diastólica. P, PR, QRS, T. Entonces, estos complejos P, QRS, T siempre se mantienen, ¿cierto? Para decir que es sinusal. En caso de que no aparezcan estos complejos en ese orden, será otro tipo de taquicardias o llamados taquicardias sinusales, o, perdón, taquicardias no sinusales o bradicardias no sinusales. Bueno, ustedes ya saben, hemos hablado ya cuáles son los criterios para decir que una persona está en ritmo sinusal. Se tiene que mantener siempre ese orden. PQRST, ¿cierto? Ok. Entonces, arritmia sinusal, como hemos visto, eh, solamente muestra un ritmo, como hemos dicho, sinusal con onda P, QRST, solo que en este caso es pues ligeramente irregular, ¿no? Eso puede pasar, por ejemplo, hay variantes donde se pierde esa regularidad, por ejemplo, la respiración. ¿Qué sucede muchas veces en la respiración? Podemos tener un paciente, ¿ok? Que los complejos QRS no necesariamente mantienen la misma distancia. Puede que este QRS siguiente esté un poco más prolongado y el siguiente esté un poquito más corto, pero siempre van a mantener los mismos complejos, ¿no? La onda P, el QRS y T, y todos de la misma morfología. Entonces, a eso se le llaman las arritmias sinusales. Y puede darse en personas jóvenes o en mujeres jóvenes, sobre todo que pueden generar estos cambios por la respiración, ¿ok? Pero aquí el detalle a darse cuenta es que la morfología de la onda P siempre tiene que ser igual. La morfología del QRS siempre tiene que ser igual. La morfología de la T siempre tiene que ser igual. Y generalmente estas variaciones no deben ser más del 10% de distancia entre R y S, entre una y otra, ¿ok? Eso es lo que quiere decir la arritmia sinusal. Como estamos mencionando acá, tiene que ver mucho con la inspiración y con la expiración. Este es un claro ejemplo de arritmia sinusal tipo respiratoria. En la inhalación aumenta la frecuencia cardíaca y en la exhalación, evidentemente, se van separando los complejos QRS. Esto tiene que ver básicamente con, como hemos mencionado, con la presión intratorácica, ¿no? Hay variaciones de la negatividad de la presión intratorácica o gradiente transpleural, también se le llama esto, y eso va a variar el gasto cardíaco y eso es lo que va a generar, pues evidentemente, variaciones también en el ritmo cardíaco. Entonces, a esta forma de arritmia se le llama una arritmia sinusal. ¿Y eso es patológico? Evidentemente no. Es un proceso normal y no deberían de alarmarse, ¿no? El arresto sinusal. ¿Qué es el arresto sinusal? Como el nombre mismo lo dice, el nodo sinusal deja de disparar. Entonces, cuando el nodo sinusal deja de disparar, pueden pasar dos cosas. Que el resto del corazón no responde y evidentemente el electrocardiograma va a mostrar una línea plana, que se va a llamar asistolia. Y si esto se mantiene por más de 4 minutos, ¿qué pasa con el paciente? El paciente fallece. ¿Ok? Ahora, pero sabemos que el corazón tiene esa capacidad de generar automatismo a otros niveles de su estructura, ¿no? Claro, pero lo van a hacer a menos frecuencia cardíaca. Entonces, estas células que están por debajo del nodo sinusal se van a convertir en los nuevos marcapasos y de esa manera toman el comando del corazón.
Entonces, a eso se le llama latidos de escape. Como vamos a ver, por ejemplo, este es un paciente, como podemos ver, con PQRST, 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 y acá el nodo sinusal no se genera. Entonces existe un bloqueo sinoauricular o llamada arresto sinusal. Entonces, normalmente cuando sucede eso, el resto de las estructuras cardíacas, uno que esté por debajo del nodo sinusal se activa y evidentemente se genera otro complejo. En este caso no hay una onda P y se presume, al no haber una onda P, este latido de escape probablemente viene del nodo auriculoventricular. Entonces solamente el QRS y la T, no aparece la P. ¿Ok? Entonces, como estamos diciendo, si falla el nodo sinusal, que normalmente dispara entre 60 y 100, otros marcapasos van a tener su propio ritmo también intrínseco. Las aurículas también pueden despolarizarse, pero ya van a frecuencias mucho más bajas, ¿no? 60, 75. Las que están a nivel del nodo auriculoventricular van a ir a 40 a 60 latidos por minuto. Y los ventrículos también pueden volverse marcapasos, pero ya van a frecuencias mucho más bajas, ¿no? De 30 a 45 latidos por minuto. Bueno, esto es, como hemos dicho, generalmente el nodo sinusal que va a disparar de 60 a 100. Un foco ectópico auricular va a generar de 60 a 75. A nivel nodo auriculoventricular, si este se convierte en marcapaso, va a disparar entre 40 a 60 y finalmente los ventrículos que van a tener un disparo de 30 a 45, ¿no? Es lo mismo que hemos hablado en el slide anterior. Ahora, de todos los marcapasos disponibles, los marcapasos de la unión son los más comunes y el latido que se genera se le denomina escape de unión. Básicamente porque es la unión auriculoventricular, de ahí viene el nombre, ¿no? Latido de escape de unión. Por eso nada más tiene ese nombre, o latido de escape de unión. Por lo tanto, la despolarización cardíaca que se origina cerca al nodo auriculoventricular y el patrón clásico de la despolarización no ocurrirá, no habrá una onda P normal en este sentido, nuevamente. Si se genera el latido acá, evidentemente la actividad eléctrica se va a las de His y va a despolarizar básicamente ventrículos, ¿no? Pero al no haber electricidad a nivel auricular, evidentemente no se va a formar la onda P. Y en el electrocardiograma básicamente vamos a ver qué cosa. QRS, T. QRS, T. Pero evidentemente a frecuencias mucho más bajas, de 40 a 60. ¿Ok? Entonces, como dijimos, lo más frecuente es que no se vea ninguna onda P. A veces puede observarse una onda P retrógrada, es decir, nuevamente vamos acá. Si se genera acá, la electricidad puede ir en este sentido, y este sentido se le llama un sentido antidrómico, y se va a generar pues un QRS y una onda T, pero en algunas ocasiones la electricidad también puede ir en sentido eh, eh, retrógrado, y de esa manera puede generar P negativas. Y si volvemos esa P a nivel de AB, ABR sobre todo, lo vamos a ver como positivas porque va en este sentido esa onda P. Entonces, de esa manera podemos decir que el foco ectópico está a nivel de nodo o sin el nodo auriculoventricular, ¿no? Bueno, esto es lo mismo, lo que estamos mandando. Aquí está, este es un claro ejemplo, ¿no? Aquí el nodo sinusal, onda P, QRS, T, PQRST, asistolia, ¿ok? No hay generación de onda P y hay un latido de escape, de unión. Como podemos ver, QRS y la onda T. Entonces vamos a ver una P retrógrada, una onda P de papá, P retrógrada, y podemos verlo acá, la onda P negativa, como podemos ver. Y quien toma el comando del ritmo en este caso es el nodo auriculoventricular, nuevamente. QRS y una onda P negativa, y está la T, metida entre el QRS y la P. Este se le llama onda P retrógrada, que es negativa. Y si ustedes pueden notar, un nodo sinusal va a una frecuencia más alta y un ritmo auriculoventricular va a frecuencias más bajas.